Esta película hace un experimento que me parece uno de los más brutales que existen, y que la filosofía lleva décadas sin poder resolver del todo. Te lo planteo de esta forma. Imagina que descubres una verdad tan grande que publicarla corre el riesgo de destruir todo el sistema de creencias que la humanidad ha construido. Pero ocultarla te convierte en cómplice del sistema más corrupto que puedas imaginar. No hay término medio, no hay opción limpia. Cualquier cosa que hagas tiene un costo enorme y tú tienes que elegir igual. Eso es exactamente lo que Disclosure Day o el Día de la Revelación pone sobre la mesa desde el primer minuto. Y lo que me parece interesante es que Spielberg lo mezcla a su estilo con toda la controversia de hechos clasificados sobre extraterrestres, haciendo de esta película un thriller que más que ciencia ficción se plantea como un posible futuro no muy lejano. Y durante gran parte del metraje todo esto funciona. El problema, y aquí voy a ser honesto, es que en cierta forma se termina traicionando a sí misma, dejando de lado un debate que al principio promete, pero que se diluye con el afán de ser más emotivo. Hoy haré un análisis con spoilers del día de la revelación o Disclosure Day, así que si no la has visto aún y no quieres que te cuente el final, ya sabes, pausa aquí, ve a verla y regresa. Aquí te explico qué es lo que acabas de ver, la controversia que genera este tema y qué significa el final. Spielberg sitúa esta historia en un mundo que ya está al borde de destruirse a sí misma. No lo desarrolla como subtrama, no hay personajes que la debatan, no hay escenas dedicadas a explicarlo, lo que hace es dejarlo correr de fondo. Hay noticieros encendidos que nadie mira, pero que todos escuchan. Titulares que pasan mientras los personajes hacen otras cosas. La intención es convertir el contexto en atmósfera en lugar de argumento, y en algunos momentos funciona. En otros, esa sutileza trabaja en contra de la película porque el peso geopolítico que la historia necesita como contrapeso nunca termina de sentirse del todo. Es más una amenaza enunciada que una que el espectador realmente absorbe. Y hay un momento donde alguien lanza una pregunta directamente, y es si lo que está a punto de revelarse porta más que una tercera guerra mundial. Esa pregunta formulada así es la única vez que el telón de fondo se vuelve parte explícita del debate. El resto del tiempo Spielberg lo deja ahí, latiendo de fondo, recordándote sin decírtelo que este no ocurre en el vacío, sino en el peor momento de la humanidad. Para entender la trama, la película sigue dos historias en paralelo que al principio parecen no tener mucho que ver entre sí, y parte de su construcción narrativa está en precisamente cómo se va revelando lentamente que todo está finalmente conectado. La primera es la de Daniel Kellner, interpretado por Josh O'Connor, a quien probablemente recuerdas como el príncipe Carlos en The Crown. Daniel es un genio informático que salió de la cárcel hace 8 años condenado por cibercrímenes y que fue reclutado directamente desde el estacionamiento de la prisión por Wardex, una agencia gubernamental secreta. Lo contrataron precisamente por su récord, porque alguien capaz de hackear lo que Daniel hackeó es exactamente el tipo de persona que quieres del lado de tus secretos. Y 3 meses antes de que empiece la película, accedió a lo que había detrás de esos muros, y lo que encontró lo cambió todo. Daniel no es un activista ni un idealista de manual, es alguien que trabajó dentro del sistema, que firmó acuerdos de confidencialidad, que cumplió las reglas y que en algún momento determinado llegó a un punto en que las reglas dejaron de tener frente a lo que realmente sabía. O'Connor transmite esa tensión sin necesidad de explicártelo en voz alta. Es una de las actuaciones que más solidez tiene en la película. Junto a él está Jane, su novia, interpretada por Eve Hewson. Jane era novicia, estuvo a punto de consagrar su vida a la fe religiosa, y algo la hizo cambiar de camino. Cuando la película empieza, ella no sabe exactamente en qué está metido Daniel, y cuando lo descubre su reacción va a ser la más honesta y la más complicada de toda la historia, pero de eso te hablaré luego. La segunda historia es la de Margaret, interpretada por Emily Blunt. Ella es meteoróloga en un canal de televisión regional en Kansas City, alguien que sueña con mercados más grandes y que sabe que tiene más talento del que su trabajo actual le permite demostrar. Blunt construye con Margaret una mujer que está completamente anclada, pero al mismo tiempo en búsqueda de propósito.
Tiene un novio, pero constantemente está mudándose y siente que algo no está bien con su vida. Hasta que cuando ve a un cardenal, a esta ave de rojo, toda su vida cambia. Habla idiomas que nunca aprendió, siente y sabe cosas sobre personas desconocidas con una precisión que no tiene ninguna lógica. Bland es de lo mejor de la película en estas escenas. El problema, como vamos a ver, es lo que el guión hace con todo esto al final. Estas dos historias corren en paralelo durante la primera mitad de la película, y Spielberg las mantiene separadas el tiempo suficiente para que cuando finalmente se conecten, esa conexión tenga algo de peso. La película te muestra un villano o una especie de villano que tiene motivaciones ciertamente lógicas. No es algo que puedas desechar de entrada. Wardex es dirigida por Noah Scanlon, interpretado por Colin Firth. Noah no actúa desde el odio ni desde la crueldad. Actúa más bien con una convicción genuina, o al menos eso es lo que la película nos pretende mostrar. Su argumento es este: liberar esta información, esta revelación sobre la vida extraterrestre en este momento, con el mundo en el estado en el que está, es introducir un virus en un organismo que ya no tiene defensas. La gente no merece saber la verdad, nos dice Noah, y es que a su parecer, esta verdad, llegando así, sin alguna preparación y sin contexto, puede terminar de romper lo poco que queda de la humanidad. Y este es un argumento que tiene, como dije, cierta lógica. La película es lo suficientemente inteligente como para no descartarlo de inmediato. El problema, y esto es lo que el personaje de Hugo desmonta en la escena más importante de toda la película, es que ese argumento lleva décadas siendo usado por Wardex para justificar exactamente lo que más le conviene justificar. Hugo, interpretado por Colman Domingo, es un ex insider de Wardex que en algún punto también cruzó la línea de Daniel. Cuando finalmente se puede sentar frente a Noah, no le habla con rabia, le habla con la precisión de alguien que conoce el argumento tan bien como quien lo usa, y que por eso mismo sabe exactamente dónde está la grieta. Para Hugo, Wardex nunca tomó la decisión de ocultar esta información basándose en lo que era mejor para la humanidad. La tomó basándose en lo que era mejor para Wardex, porque si los extraterrestres se vuelven información pública, si la humanidad descubre que hay una inteligencia superior, es posible que el gobierno deje de perder su autoridad en el planeta. Y eso, no el bienestar de las 8.000 millones de personas, es lo que realmente han estado protegiendo todos estos años. Lo que hace Noah ante esto es algo más sofisticado que negarlo. Intenta separar la motivación del resultado. ¿Qué significa esto? Que aunque Wardex haya actuado por las razones equivocadas, el efecto de mantener el secreto pudo haber sido el correcto de todas formas. Y ahí es donde la conversación se vuelve genuinamente incómoda, porque Noah tiene un punto que no es fácil de descartar. Sin embargo, la película no resuelve este debate del todo, lo deja como un poco abierto, tenso, y espera que el espectador decida finalmente quién es el que tiene la razón. Sin embargo, para mí es un debate sumamente válido que perdió peso en la película. El que estas dos personas hayan construido sus posiciones desde adentro también nos dice algo. Los dos hablan desde la experiencia de tener ese poder, del conocimiento del sistema. Es entonces cuando la película introduce una tercera voz que viene de un lugar completamente distinto y que no tiene ningún interés creado en ninguna dirección. Y ese es el personaje de Jane. Cuando recibe a manos de Daniel toda esta revelación, su posición no tiene una base teórica sobre el derecho a la información ni el poder institucional. Lo que Jane tiene es fe, su fe. Quizá más bien es la cicatriz de una fe que tuvo y que posiblemente la haya perdido. Y eso la convierte en el único personaje de la película que puede sentir el peso de esta revelación sin el filtro de ninguna agenda. Lo que a Jane le aterra realmente no es el caos político ni el colapso de los gobiernos. Lo que le aterra es algo más difícil de articular. El vacío que va a quedar. Si los extraterrestres existen, si hay una inteligencia superior que nos creó o nos observa, o simplemente coexiste con nosotros en ese universo, entonces la pregunta sobre el lugar del ser humano en la creación se abre de una manera para que quizás no estamos listos. Entonces, Jane es la única persona que en toda esta historia está pensando no en el sistema ni en el principio abstracto, sino en la persona común de la calle que va a estar sentada frente al televisor,
algún día recibiendo esta noticia sin ninguna preparación. Entonces, mientras Noah usa este miedo por lo que podría suceder con la humanidad para proteger su poder, está Jane, que lo que en realidad siente es lo que podría pasar con la fe de las personas. Es una lástima que la película no le dé a este debate lo que merece. Cada vez que esta conversación se puso en manifiesto, terminó opacándose por toda la acción de las persecuciones y la parte emocional que Spielberg quiso poner en esta película. Algo que me hizo recordar un poco a E.T. también, toda esta emoción con la conexión entre humano y extraterrestre. Pero aquí no se construyó del todo. Temo que también Spielberg esperaba que los que vimos E.T. o los que en algún momento la vimos o conocimos la historia, sintiéramos un poco de nostalgia. Creo que fue más esa idea que tuvo Spielberg cuando nos presentó al extraterrestre de la forma en la que nos los presentó. Entonces, hacia el final descubrimos que Daniel y Margaret fueron abducidos por extraterrestres cuando eran niños. Y no solo eso, sino que también fueron sacrificados de forma deliberada y precisa. A Daniel le dieron una capacidad matemática sobrehumana, que es exactamente la que necesitaba para poder hackear Wardex y también para entender el idioma alienígena. En cambio, a Margaret le dieron esta capacidad de hiperempatía y la capacidad de entender cualquier idioma de forma instintiva, de poder hablarlo. Las escenas donde habla ruso y coreano espontáneamente, donde lee la vida entera del policía que lo para en la calle, incluso cuando hace que las personas vean a seres queridos para evitar que la detengan, cobra un sentido diferente cuando ya conecta todo. Margaret no es que esté descubriendo un nuevo poder, una habilidad, sino que está ejecutando una que le fue implantada hace décadas, previendo que llegaría este día en que tendría que utilizarla. Entonces los alienígenas tenían décadas construyendo este momento, tenían esa precisión quirúrgica para que todo esto sucediera. Por lo que nos dice la película, pues sí, Daniel era ese módem, esa herramienta para extraer la información del sistema donde estaba guardada. Margaret era ese altavoz diseñado específicamente para poder comunicar la información de tal forma que el mundo pueda entenderlo. Y el momento en el que se da tampoco es accidental, porque ya nos vienen o nos han venido contando de todo el halo caótico en el que se encuentra la humanidad. El problema de esto es que esta revelación finalmente destruye completamente la mecánica de thriller que la película te había armado. Si todo estaba planeado desde que Daniel y Margaret eran niños, si una inteligencia capaz de modificar seres humanos y coordinar este nivel de precisión llevaba décadas trabajando en esto, entonces la pregunta obvia es: ¿Wardex representó alguna vez una amenaza real? Una inteligencia que puede hacer todo eso no iba a dejar que 2 agentes o miles de agentes arruinaran su plan. Entonces el peligro era ilusorio realmente desde el principio. Y si el peligro era ilusorio, la tensión también lo era. Considero que esta es una trampa que el guión construye para sí mismo, quizás a propósito, y con la única intención de llegar a esta conclusión, solo para decirnos que si pensabas que todo fue casualidad, a lo mejor no lo ha sido. Ahora, ¿qué sucede al final? ¿Por qué queda en esa única frase que Margaret dice? No creo que haya una segunda parte, no creo que Spielberg tenga intenciones de hacer una continuación. Más bien, lo que nos quiere dejar a nosotros es la tarea de averiguar o conversar entre nosotros de qué haríamos en una situación así. O qué es lo que nos dirían los extraterrestres en este momento si vinieran, si realmente existieran. Esa frase de escucha que dice Margaret es lo que realmente necesitamos. Si bien te deja un sinsabor de querer saber más, creo que encierra un mensaje profundo. Escuchar es lo que en estos tiempos necesitamos. Escuchar lo que ocurre allá afuera, escuchar nuestra propia voz y no que alguien nos diga lo que va a suceder. Así lo entiendo yo, y qué bueno para mí que la película haya terminado ahí. El día de la revelación o Disclosure Day es una película que hace más preguntas de las que puede responder. Y no se termina de decidir si esto es una virtud o una escapatoria. Me quedo con la sensación de que había una película más interesante dentro de esta. Una que animaba o se animaba a quedarse más tiempo en el debate de estas 3 posiciones, no tanto en las persecuciones. Porque el debate que dispara sí es real y no tiene una respuesta fácil.
Si tuvieras ese poder, esa información para revelarla hacia todo el mundo, ¿lo filtrarías asumiendo todas las consecuencias? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa saber qué piensas. Si te gustó este análisis, déjame tu like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Chao.